¿Qué tal se encuentran ahí? ¿Me escuchan? No está, buenas noches. A ver, para empezar voy a mostrarles unas cuantas preguntas que este es un banco que me ha dado. 12 páginas de preguntas le mandé a la autora. Becerra, que es quien toma los exámenes y pues la idea de esto es que ustedes puedan entender cómo preguntamos para que puedan a partir de eso empezar a estudiar. Pues vamos a hacer algunas cuantas preguntas y a partir de eso vamos a empezar la charla el día de hoy, ¿ya? Y una pregunta, por ejemplo, que es bien habitual y me parece que esta es la forma en que preguntamos. Un paciente de 40 años de edad con cefalea, dolor de cabeza, trastorno de la marcha. Cuando tiene trastorno de marcha significa ataxia, y ataxia significa lesión de cerebelo, de médula espinal o de oído. Pero si tiene cefalea, nos está dirigiendo más al tema del cerebelo seguramente, además de presentar náuseas y vómitos, que es por la hidrocefalia, presenta un síndrome de Parinó, que es la dificultad para poder mirar hacia arriba, y además en la resonancia magnética muestra una lesión quística. Ahí también. La pregunta resume aquí, ¿no? Lesión quística asociada a un nódulo intramural, captador de contraste, pero que tiene 40 años. Entonces, esta lesión quística asociada a un nódulo intramural es una pregunta muy frecuente. La respuesta es, si fuese niño, es un astrocitoma pilocítico, pero como tiene 40 años, lo que pensamos es un hemangioblastoma. Entonces, a consecuencia de ciertos puntos importantes entre la pregunta, es que nosotros sacamos la respuesta. ¿Ok? Y hemangioblastoma lo vamos a ver ahora también dentro de las... Es otro ejemplo. Disculpen que también estoy cansado. Sé que han tenido 2 exámenes hoy día, es que vamos a tratar de hacerlo más ameno esto. 60 años que acude por cefalea, dolor de cabeza, dismetría. Dismetría significa síndrome cerebeloso, o sea que uno de los 2 hemisferios calcula bien y la otra no calcula, entonces se llama dismetría. Ataxia para la marcha, vuelve a ser el tema cerebeloso. En la tomografía se evidencia una lesión hipodensa tomográfica en hemisferio cerebeloso derecho. Hipodensa tomográfica, tomografía, 60 años, tomografía, 60 años, lesión en cerebro derecho. ¿Qué es lo más frecuente? Medulloblastoma, no, es de niños. Hemangioblastoma es una opción, ¿ok? El tercero, pineoblastoma, no, está en la glándula pineal y también es raro. Quinto dice ependimoma. Ependimoma no, porque está en el cuarto ventrículo del ependimoma. Cuarto ventrículo. Entonces, solamente entre hemangioblastoma y metástasis, pues, lo más frecuente en es la que el nivel sensitivo está en nivel T10. Esta es una lesión a nivel de la columna, ¿ok? También se llaman tumores intrarraquídeos. En la resonancia encuentra una lesión intradural dentro de la dura madre, ¿ok? Pero extramedular fuera de la médula espinal. Para eso solamente existen 2 posibilidades, o es astrocitoma o es ependimoma, ¿ok? Perdón, estoy hablando. Si estamos hablando de extramedular, acá casi me mareo, ¿eh? Extramedular, los intramedulares son astrocitoma y ependimoma. Intramedular. Extradural, fuera de la dura, es la metástasis. Entonces dice intradural, extramedular. Solamente quedan 2 opciones, o hemangioblastoma o meningioma. Como habla de probabilidad, la respuesta es meningioma. Ok, esta es una forma de preguntar. Ya, esta es una forma de preguntar. Vamos a ir a unos temas más abajito.
Acá, por ejemplo, esta es una pregunta frecuente que ahora también la vamos a revisar. Dice, tumor extraxial, fuera del eje. Es decir, que no pertenece al cerebelo, ni al tronco, ni a la médula, ni al cuarto ventrículo. Dice, ¿cuál es el tumor más frecuente en fosa posterior? Entonces vamos a analizar, el neurinoma de trigémino no es frecuente, es raro. El geminoma no es frecuente, es raro. El meningioma tentorial sí es frecuente, ¿ok? La metástasis cerebelar no entra dentro de esta clasificación porque piden extraxial y las metástasis usualmente se presentan dentro del eje, o sea, dentro del cerebelo, dentro del tronco, dentro de la médula. Entonces no es una metástasis, ¿ok? Entonces nos quedan dos opciones, o meningioma o schwannoma, ¿ok? De los dos, el más frecuente, schwannoma. Vamos acá, vamos a por acá otra pregunta. Los tumores intramedulares, lo incorrecto. Lo incorrecto de los intramedulares es, a ver, vamos a empezar por atrás. Las metástasis no son frecuentes como lesión intramedular. Acá entonces se supone que todos los son correctos, ¿ok? La metástasis no es una lesión frecuente intramedular, eso es correcto. Los hemangioblastomas es el tercer tumor de frecuencia en los intramedulares, eso es correcto. Los más frecuentes son astrocitoma y ependimoma. Ahorita lo vamos a ver en teoría. El tercero dice, el tumor frecuente en el filum terminal es el ependimoma mixto papilar. Eso es verdad. Es un tipo de tumor frecuente en el filum terminal. El filum terminal es una extensión de pía madre, ¿ok? El tumor intramedular más frecuente, intramedular, dentro de la médula, más frecuente es el astrocitoma, eso es correcto. Y arriba dice, en relación al hemangioblastoma, es un tumor que está en relación a la enfermedad de von Hippel-Lindau, pero dice en más del 50% de los casos, y la respuesta es 25. Entonces, con este tipo de preguntas, si se dan cuenta, preguntamos mucho lo que es localización, y los nombres de los tumores. Entonces, ahora vamos a revisar el tema. Vamos a cambiar de pantalla. ¿Se ve la pantalla? Bien, vamos a emplear unos, a ver, son las 9:26. Vamos a emplear unos 45 minutos en esta etapa de lo que es los tumores de fosa posterior o también llamados infratentoriales. Y luego vamos a tomar unos 15 minutos en nos entrar aquí y después apretamos una hora de charla, ¿ya? ¿Por qué hablamos de fosa posterior y no infratentoriales, como dice el título de la clase? Usualmente en la base del cráneo nosotros dividimos a la base del cráneo en tres. Perdón, en tres fosas. Fosa anterior, que es por delante de la cresta o ala mayor del esfenoides. Después tenemos la cresta o borde superior del peñasco, ¿ok? Estos dos son los límites de la fosa media y por detrás del límite del borde posterior, del borde superior del peñasco, vamos a encontrar la fosa posterior. La fosa posterior está entonces llena de un tronco cefálico, un cerebelo y en medio de los dos un cuarto ventrículo. Pero como ven también aquí a través de estas son las lesiones, digo, las estructuras dentro del eje intraaxiales. Y los nervios craneales, por ejemplo, que salen aquí, los nervios craneales son estructuras que están saliendo, y ya no están dentro del mismo eje. Entonces se llaman lesiones extraaxiales las de los nervios craneales, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de tumores de fosa posterior, ¿ok? Nosotros lo dividimos sobre todo en niños y adultos, porque la perspectiva entre niños y adultos es muy diferente. ¿Ok? No es mi tema la parte de niños, por eso es que no lo voy a tocar. Voy a tocar el tema de adultos. Y en adultos, ¿qué es lo que sucede? Que la mayor cantidad de tumores son supratentoriales, por encima del tentorio. Y la menor cantidad, solamente el 16%, son infratentoriales. ¿Ok? Diferente en niños, porque en niños el 37% son supra y el 63% es infratentorial. Entonces, para que puedan ver que la diferencia entre los grupos de edad tiene que ver también con el tipo de tumor. Acá siempre les muestro que, miren, en niños, en
infratentorial, que es el tema que estamos tocando. Dos son los tumores que más frecuentemente predominan: astrocitoma y meduloblastoma. Son dos. ¿Okay? Ahora, desde el punto de vista de los adultos, son un montón: schwannoma, metástasis hemangio, astrocitoma, meningioma, meduloblastoma. Por lo menos estos seis son lo que vemos en más frecuencia. Y eso es lo que vamos a revisar. Vamos a sumarle pendioma también a nuestra revisión. Entonces hablábamos de intraaxiales o extraaxiales. Si son intraaxiales, cerebelo, tronco encefálico, cuarto ventrículo. Y vamos a incluir también a los de la glándula pineal. ¿Ya? Estos cuatro se comportan igual. La mayoría de veces los cuatro pueden dar hidrocefalia, ¿ok? Como principal síntoma. En el tronco encefálico va a dar más falta de fuerza, en el cuarto ventrículo va a dar más hidrocefalia, en la glándula pineal harán alteraciones de la visión y también alteraciones de las sustancias o hormonas. En el cerebelo va a haber, obviamente, hidrocefalia, como en los otros tres, pero también va a sumarse cefalea y esta de la dismetría, síndrome cerebroso. Los extraaxiales, más bien, no se diferencian por estructuras como el órgano en sí, sino están más relacionados a los orificios por donde salen los nervios craneales. ¿Ok? A los orificios por donde salen los nervios craneales. Entonces tenemos lugares por donde salen los nervios craneales: el ángulo pontocerebeloso o conducto auditivo interno, por ahí sale el séptimo octavo; foramen yugular, que es también conocido como agujero rasgado posterior, por donde sale el noveno, o sea, glosofaringio, el décimo vago y el décimo primero, que es este accesorio. ¿Ok? El clivus no sale ni un nervio a través del clivus, sino que el clivus es una estructura ósea que es de la unión del hueso de senoides con el hueso occipital. Y finalmente el foramen magno, que es un gran orificio que está en la base del cráneo, ¿no? Entonces, cada una de estas estructuras tiene una probabilidad de tumor. Si sale en el ángulo ponceroso, lo más frecuente es schwannoma o neurinoma, es un nombre, ¿no? Otro nombre era neurilemoma. Neurilemoma es el otro nombre, aparte del neurinoma y aparte de schwannoma. Y en el foramen yugular sigue siendo lo mismo, o sea, siguen siendo muy vecinos, y lo primero más frecuente es schwannomas. El segundo puesto en los dos es meningiomas. En el caso del clivus, cordoma. Cordoma, casi siempre cordoma. ¿Ok? Clivus, cordoma. Y el foramen magno, meningioma. Meningioma. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros sacamos un poco la idea de qué tumores necesitamos revisar. Vamos a hablar de los extraaxiales. Voy a cerrar mi puerta. Y ahora sí, vamos a hablar de los extraaxiales. Y en los extraaxiales, el primero, el que hay que tener en cuenta es el schwannoma vestibular, o conocido también como neurinoma del acústico, o también conocido como neurilemoma. Este tumor es el más frecuente que los que hay. Es tan frecuente que la mayoría de veces lo diagnostican a veces los otorrinos, porque vienen por disminución de la audición. Ok, tienen crecimiento lento, son benignos y usualmente afectan más una rama vestibular. Es el más frecuente en la fosa posterior, o sea, en el infratentorial del adulto. Hay una característica que cuando aparecen en los dos lados, en los dos ángulos pontocerebrosos al mismo tiempo, este schwannoma puede llamarse también neurofibromatosis. O sea, la neurofibromatosis está en relación a que aparezcan en los dos ángulos pontocerebrosos tumores, la mayoría relacionados al schwannoma vestibular. El tratamiento es quirúrgico o radioterapia. Las dos opciones son válidas. Lo que nosotros preferimos es hacer cirugía primero para poder limpiar la mayor cantidad de tumor, y si es que queda un poquito de residuo, darle radioterapia. Ese es un poco el plan habitual. Lo que decía que era la sintomatología es que te da hipoacusia neurosensorial y hay acúfenos y vértigo. Acúfenos son ruidos, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Esta es una visión de un corte del néter. Aquí está entrando a través del conducto auditivo interno, está entrando a los nervios séptimo y octavo, y el tumor surge aquí, al fondo, y sale con el nervio. ¿Okay? De algún modo, esta es la forma de invasión que se produce. ¿Ok?
En este caso vamos a ver, esta es una visión inferior de la base del cerebro, y aquí vemos, por ejemplo, el ángulo poncerebroso está dado aquí, puente y cerebelo, puente y cerebelo, y aquí está tapado, ¿por qué? Por el trigémino, debajo está el séptimo octavo, y acá donde nace el séptimo octavo, pues crece el tumor, aquí se puede ver. Interesante, este es al revés, en un rato estamos viendo, acá estamos viendo un oído derecho. Aquí vamos a ver un oído izquierdo, porque este está, el nervio vestibular al fondo se divide en dos, ¿no? Unos van al nervio coclear y otros van a ser el nervio facial, el nervio vestibular, por eso se dividen entre tres. ¿Cuál es el problema aquí? Que la afectación usualmente es en el fondo de la división, y luego empieza a irse hacia atrás. Esta es la forma en que se ve el conducto auditivo interno ocupado por un tumor. Usualmente este tumor poco a poco, como se toma tiempo para crecer, va horadándolo y va haciéndolo más ancho, más ancho, más ancho. Y el resultado, pues hay clasificación de COS tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿no? El tipo 4 luxa al tronco, el tipo 3 lo contacta, el tipo 2 no lo contacta, pero sí sale del conducto auditivo interno, y el tipo 1 sigue en el conducto auditivo interno. Esta es una imagen de un tumor en fosa posterior. Aquí, por este pequeño detalle que se ve, nosotros le llamamos signo del cucurucho, ok, o signo del cono de helado. Y este cono de helado lo que pasa y lo que hace es básicamente, se ha metido dentro del conducto auditivo interno, y lo ha hecho más ancho, lo ha, por eso es que se ve así, ¿no? Es diferente de meningioma. Cuando hablamos de neurofibromatosis, solamente un dato para poder sumarles, existen dos tipos de neurofibromatosis. La tipo 2 es la que nos preocupa, cromosoma 22 es el que viene en los exámenes de residencia, y se asocia a meningiomas y ependimomas, pero una característica muy frecuente es que afectan los dos oídos, pero también puede dar cataratas, ¿sí? Y afectar los dos ojos. ¿Okay? Muy bien. Este es el ejemplo de una neurofibromatosis tipo 2, dos tumores al mismo tiempo en el conducto auditivo interno. Y no necesariamente tienen que ser de la misma estirpe, puede ser meningioma de ependimoma, o puede ser, perdón, meningioma schwannoma, todo eso puede ser. Los meningiomas son otro tumor, el segundo en frecuencia en esta zona, y probablemente el segundo en frecuencia dentro de toda la fosa posterior. ¿Okay? Este tumor lo que hace es, básicamente crece de forma lenta, crece a partir del aracnoides, y va quitando espacio poco a poco. ¿Okay? Es igual a un tumor benigno, es un tumor de crecimiento lento, pero no suele invadir el conducto auditivo interno. ¿Okay? Aquí, en esta fotografía, lo que busca es demostrar que el conducto auditivo interno está libre y el tumor lo bypassea, se va por encima de él. ¿Okay? Usualmente los meningiomas tienen una extensión hacia atrás o hacia adelante o hacia arriba, que se le llamamos cola dural. ¿Okay? Y este es un poco lo que vemos en meningiomas. Los meningiomas pueden estar en cualquier orificio. La ubicación en infratutorales, que es donde estamos hablando de este tema el día de hoy, es en el conducto auditivo interno, pero haciéndole una especie de puente, no invadiéndolo, no entrando. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de que no lo invaden. No lo invaden aquí. La cola dural está aquí. ¿Okay? Muy por encima en T1. El tercer tipo de tumor de los extraxiales, primero ha sido schwannoma, después ha sido meningioma, y ahora estamos viendo el tercero, se llama cordoma. El cordoma son células que derivan de la notocorda cuando éramos embriones, y este tumor se forma en línea media. ¿En qué parte de la línea media? Se forma en el sacro y en el clivus. En el sacro y en el clivus. Por eso la descripción así: tumor central de sacro o tumor central de clivus, lo más probable es que sea cordoma. Ok, si bien es cierto, el cordoma es un tumor que se caracteriza por ser benigno para la OMS, pero localmente es muy agresivo. Entonces hay que tratarlo, ¿no? Pronto, con una cirugía y una radioterapia de manera pronta para poder lograr disminuir la posibilidad de recidivas. Este es un ejemplo de un cordoma, miren el tumor aquí, y también el que está invadido dentro de la columna del C1. Aquí está el tumor dentro del clivus. ¿Okay? Muy bien. Entonces, hablamos de los extraciales, es fácil. Hemos hablado de
schwannoma, hemos hablado de meningioma y acabamos de hablar de de los cordones. El cuarto tipo es la metástasis, que por definición sería extraxial porque en realidad viene de otro lado, pero se comporta y se localiza como si fuera un intraxial. Pues es que lo ponemos en el intermedio de los dos, pero yo creo que la metástasis es más intraxial que extracción. Entonces las metástasis obviamente siguen siendo el tumor maligno más frecuente y más común en adultos y puede ser extra e intraaxial, o sea, puede ser no solamente estar dentro del eje, sino puede salirse dependiendo del tamaño. La localización de los tumores sigue siendo la misma de siempre, de donde vienen los tumores generalmente son metástasis de pulmón y de mama. Estos son los puntos principales. Los objetivos de tratamiento. ¿Por qué operamos en la metástasis? Primero, para establecer histología, para aliviar los síntomas, para controlar localmente la enfermedad, y muchas veces son de carácter paliativo, porque el paciente se puede complicar severamente si uno no le saca el tumor. Entonces, y el enterarse que tienes metástasis no es el fin del mundo, creo que incluso tiene muchas oportunidades hoy en día, tanto en mama como en pulmón. Hay muchos tratamientos por inmunoterapia que logran incluso controlar de manera satisfactoria el tumor por mucho tiempo, el cáncer por mucho tiempo. Muy bien, este es un ejemplo de una metástasis en el tronco. Esta es otra metástasis en el cerebro. Otra metástasis en el otro cerebro. Entonces hablamos de los intraxiales. Ahora acabamos de terminar con los extraxiales, eran 3 más metástasis, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de los intraxiales. Los intraxiales son tumores que surgen dentro del sistema nervioso central. No alrededor, sino dentro. ¿Okay? Esta es la localización de las ubicaciones de la fosa posterior. Tenemos aquí tenemos el cerebelo, el tronco encefálico, la médula espinal, ¿no? Entonces aquí están todas las estructuras que pueden entrar en juego para hacer este tumor. Cuarto ventrículo, cerebelo, tronco. Y estos espacios aquí delante, todo esto pueden ser llenados por metástasis también, ¿no? Entonces, pero cuando vamos a hablar de las interacciones, son tumores que están dentro del cerebelo, dentro del tronco encefálico o dentro del cuarto ventrículo. Esto lo habíamos visto, depende de la localización, para decir qué tipo de tumor es. Vamos a aprender un poco de ello. Esto estaba en una de las preguntas que les mandé. ¿Qué es el síndrome de Parinó? Y el síndrome de Parinó es una incapacidad que tiene la persona para poder mirar hacia arriba. Pero no puede mirar hacia arriba. Como no puede mirar hacia arriba, sus ojos, básicamente, ella o él intenta mirar hacia arriba y sus ojos se caen. Incluso se caen tan bajos que pareciera que fuera como el sol que está escondiéndose en el mar. Eso le llaman imagen en sol poniente. ¿Ok? Entonces sus características destacan primero por la mirada hacia arriba, no por impérdida de la mirada hacia arriba, no puede mirar hacia arriba. El nistagmo de convergencia, es decir, uno intenta levantarlo y ¡bum!, se cae el nistagmo. ¿Ok? Esto de las pupilas con respecto al ojo, que puede verse como si fuera el sol que se pone al final de la tarde, imagen en sol poniente, por eso. Y cuando incluso a pesar de los esfuerzos que uno hace para tratar de poder ver hacia arriba, lo que pasa es que el ojo no puede levantar, no existe se daña la coordinación de los oculomotores. Y a esa retracción palpebral que haces para tratar de ver hacia arriba se llama sinoicoilia. Esos otros datos del hemangioblastoma, ¿por qué el hemangioblastoma podría ser preguntable? Aquí les voy a dejar unos datos. En realidad, de los intraxiales es el más frecuente. De los intraxiales es el más frecuente el hemangioblastoma. Se caracteriza por ser un tumor benigno, muy vascularizado, ¿okay? Que se puede resecar casi por completo. Todo depende de la presentación. Hay unas presentaciones que son clásicas, que son el quiste con un nódulo mural hipercaptante. ¿Okay? Es una presentación radiológica bien frecuente. Un quiste con un nódulo intramural. Ahorita les voy a mostrar una imagen de ello. Entonces, si aparece eso, hemangioblastoma. Ahora, pero lo que tenemos que saber es que todos los hemangioblastomas, al menos en una quinta parte, están relacionados a un trastorno genético que se llama enfermedad de von Hippel-Lindau. Y la enfermedad de von Hippel-Lindau, que puede
El enfermo hiperindado tiene además muchos tumores, digamos, el enfermo hiperindado es muchos tumores, pero uno de ellos es el hemangioblastoma, ¿ok? Y el problema es que el enfermo hiperindado solamente alcanza al 20% de los pacientes que tienen hemangioblastoma, uno de cada cinco, ¿ok? Entonces, a veces no le damos esa importancia porque no tenemos un estudio genético aquí. Entonces, pero la enfermedad de hiperindado se presenta junto a los hemangioblastomas. ¿Ok? La cirugía es el tratamiento de elección, se le reseca, como es un grado 1, ahí queda, no hay que hacer ningún tipo de tratamiento adicional. Ustedes saben que el hiperindado te puede dar fibromatomas en el cuerpo, ¿no? Esta es una mnemotecnia para el hemangioblastoma. ¿Ok? El enfermedad hiperindado es autosómica dominante, este es el cromosoma 3 letras, BHL, bonquipelindado, en el cromosoma 3, y también puede presentarse hemangioblastoma en retina, tallo encefálico, cerebelo, médula espinal. ¿Ok? También están asociados con angiomatosis renal, angiomatosis, carcinomas renales y feocromocitomas. Sobre todo el feocromocitoma es muy preguntado. ¿Ok? Bien. Esta es una imagen clásica, la de la izquierda, de un hemangioblastoma, un quiste enorme con un nódulo captado de contraste. ¿No? Esta es la versión clásica, 60% de los casos son así, pero existe un 40% de los casos que no es así. Y existe la versión solo, que es mucho más compleja de sacar, se parece más a una malformación arteriovenosa, es muy sangrante. Ependimoma. Entonces habíamos hablado de los intraxiales, ¿no es cierto? En los intraxiales el más frecuente les dije que es hemangioblastoma y las metástasis que se comportan como intraxiales. El ependimoma es un tumor que se presenta en el cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. ¿Qué es lo gracioso del ependimoma? Es que se puede diseminar a través del líquido raquídeo. Por lo tanto, toda vez que uno encuentra a una persona con una lesión en cerebelo, uno debería complementar la resonancia de toda la columna, ¿ok? O sea, la resonancia no solamente del cerebro, sino de toda la columna. El ependimoma, tumor que representa las lesiones del cuarto ventrículo en su mayoría, ¿ok? Pueden tener calcificaciones en su resonancia magnética. La cirugía es la mejor forma de tratarlo y radioterapia si es que fuese necesario. Usualmente cuando alguien ha sido operado de ependimoma, ni bien nos enteramos que era ependimoma, pues le pedimos un barrido de todo el cuerpo con médula espinal, sobre todo la columna vertebral. Muy bien. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un tumor de cuarto ventrículo. Si ustedes notan, el cuarto ventrículo está lleno de tumor. Aquí también. Acá también. Entonces, estos tumores son tumores de cuarto ventrículo. Ependimomas. La mayoría sí tienen que complementar con radioterapia, pero no es una radioterapia focalizada, es una radioterapia de toda la cabeza y toda la médula espinal. ¿Ok? Esa es una característica del ependimoma, porque necesitan irradiarlo fuertemente para lograr tratamientos adecuados. Este es un tumor que está en el cuarto ventrículo, que no ocupaba mucho efecto de masa, pero de un momento a otro puede hacerlo. Entonces ahí está, se hace hidrocefalo. ¿Okay? Aquí está la tomografía a la izquierda y la resonancia a la derecha. Para que vean un poco la diferencia y para que vean el tumor, ¿no? Sin contraste, con contraste. De los 3 intraxiales que me gusta siempre hacer, uno hemos hablado de hemangioblastoma, el segundo que hemos hablado es de ependimoma, el tercero que vamos a hablar es de meduloblastoma. ¿Okay? El meduloblastoma es el tumor más frecuente de los malignos de los niños, ¿okay? Pero también se presenta en adultos, hasta la edad de los 21 o 25 años o más tarde. Lo característico del meduloblastoma es que lo relacionan con 2 enfermedades muy conocidas desde el punto de vista de la cirugía general, que son la enfermedad de Gorlin y el síndrome de Turco. Okay, entonces estas se asocian y hacen, las lesiones que uno encuentra como un carcinoma de piel
más un hemangioblastoma, digo, más un medulloblastoma le llamamos síndrome de Gorlin, y si encontramos una poliposis colónica más más una variación genética del medulloblastoma por resultados, entonces uno dice medulloblastoma más tumor de colon, Turcot, medulloblastoma más tumor de piel, carcinoma celular, síndrome de Gorlin. Y ese es el hemangioblastoma. Digo, es el medulloblastoma. Tumor maligno, sí. Necesita radioquimio y cirugía, eso sí, siempre. Existen formas del medulloblastoma. Algunos son más agresivos, otros son menos agresivos. ¿Ok? Esta es la característica del ependimoma y del medulloblastoma. El medulloblastoma con el ependimoma se parece porque cuando ataca en el vermis, o sea, cuando la lesión está en el techo o en el piso del cuarto ventrículo. ¿Ok? Si está en el piso del cuarto ventrículo, es más un ependimoma. Si está en el techo del cuarto ventrículo, es posible que sea un tumor de vermis llamado medulloblastoma. Medulloblastoma. ¿Ok? Entonces es importante la fecha. Esta es una imagen en difusión que está brillando muy intensamente. Entonces, esto es un corolario. Nos encuentras un tumor en cuarto ventrículo, es más probable que sea un medulloblastoma si es que está pegado al techo o si está pegado al piso, un ependimoma. Estas les he agregado porque he visto que preguntan a veces los papilomas de peso de dedos. Sinceramente, en toda mi vida no he visto uno. Creo que vi uno por ahí, pero no es algo frecuente. Entonces, como el papiloma no es frecuente, pero es preguntable porque viene en los exámenes de recintado. Tiene un efecto de masa, lo que sí va a producir es hidrocefalia cuando crece. Y lo que sí hay que sacar es todo, pues, cuarto ventrículo. El plexo coroideo del papiloma, o sea, sacas el plexo coroideo y sale el tumor. Usualmente demoramos muchísimo en operar un papiloma, ¿por qué? Porque crece demasiado lento, demora muchísimo en hacer hidrocefalia. Pero bueno, de todos modos, igual la cirugía es la mejor opción. Aquí está, parece un popcorn. Un popcorn, esa es la forma en que se distribuye. Este es otro tema también de los niños, no es nuestro tema puntual, pero ha habido casos de adultos con astrocytoma pilocístico, sí. ¿Okay? Es la más frecuente benigna de los niños, ¿okay? La más frecuente benigna de los niños. La cirugía es prácticamente es su mejor elemento de tratamiento. La cirugía no reciben quimio ni radio los que hacen astrocytoma pilocístico. ¿Okay? Nada más sobre astrocytoma pilocístico. Básicamente la presentación es como la de Mangio, es un quiste con un nódulo captante en el mundo. Aquí está un quiste enorme con un poquito de captación aquí anormal. Este es un quiste con un poquito de captación anormal. Esta es la imagen, un quiste con un nódulo intramural. Entonces, la pregunta es, si encontramos un quiste en fosa posterior, preguntamos, ¿es adulto? Si es adulto, debe ser un hemangioblastoma, pero si es un niño, debe ser un astrocytoma pilocítico. Vamos a ver la parte del tallo encefálico. En el tallo encefálico, como es un tumor, es una estructura llena de sustancia blanca, porque hay un montón de fibras que están pasando. Una tumoración en esta zona lo que va a producir es paraparesia, hemiparesia, disminución de fuerza, que se entiende. ¿Okay? En el mesencéfalo y en el bulbo raquídeo no hay mucha, o sea, no es tan dispersa, tan difusa la cantidad de fibras, ¿ok? Entonces, por lo tanto, en algunas ocasiones, los tumores de mesencéfalo y nosotros lo que hacíamos era simplemente dejarlos. O sea, la mayoría de tumores de tronco ni siquiera los tocábamos. Pero el del mesencéfalo, a veces lo operamos, cuando es exofítico, cuando está saliendo. Esta es una imagen del mesencéfalo, ¿ok? El acueducto está acá, los dos ojos están adelante, son los agujeros rojos, perdón, núcleos rojos, están
la sustancia negra aquí y el pedúnculo celular, el pedúnculo celular, ¿no? Esto es lo que hay que entender cómo funciona. Esta es la protuberancia. A diferencia de la parte de arriba, aquí hay una variedad de núcleos y variedad de distribuciones. Aquí en Orlando, perdón, aquí en el puente tenemos solamente un nervio saliendo y tenemos muchas fibras aquí, muchas fibras aquí. Si aparece un tumor aquí, fácilmente una gran cantidad de fibras motoras o sensitivas se altera y la persona puede quedar mal. Aquí tiene una lesión, por ejemplo, en el puente. Lesión en el puente, lesión en el puente. Es difícil poder resecar ese tumor. Lo que hacemos es biopsiarlo y darle radioterapia. Esta es una lesión, miren. Aquí otra lesión. Todo depende de... Los tumores de tronco son de mal pronóstico la mayoría de veces. Los tumores pineales son otro grupo nuevo de repente dentro de los infratendoriales. Son tumores que nacen en la glándula pineal. Y el problema de la glándula pineal es que a pesar de que es bien pequeña, tiene muchos epitelios. Entonces, si nos sale un tumor que sea productor de hormonas, como los tumores germinales, pues los tumores, si son como los germinales, son radiosensibles. Entonces, no necesitamos operarlos. De frente a radioterapia y el paciente va bien. ¿Ok? En los tumores pineales que sean germinales. Y los que no son germinales pues tienen que ir a cirugía y son tumores que usualmente pueden ser un poquito eh, más diferenciables porque ya sí tienen una particularidad especial, pero no, igual vas a tener que operarlos porque es la única manera de sacarlos cuando no son germinales. Ok, bien, este es un poco el resumen del tratamiento. Cuando encontramos un medulloblastoma, el grado 4 de la OMS damos todo. O sea, damos cirugía, radioterapia, quimioterapia y solamente marcando, no están marcando todo. ¿Está bien? El medulloblastoma, como es un tumor que, entre comillas, es un tumor maligno, también tiene que ir a los tres: cirugía, radioterapia y quimioterapia. El, el tumor del estómago de bajo grado, usualmente solamente va a cirugía o radioterapia. Cirugía o radioterapia. Los glioblastomas hay que darle todo, el tallo encefálico afirma de solamente se les haga si son exofíticos y el ependimoma es cirugía más radioterapia, el germinoma es, en el caso fuese necesario biopsia, sino de frente quimioradio. Muy bien, eso es un poco lo que quería explicar sobre tumores intraraquídeos. Vamos a dar unos 4 minutos de aire para poder empezar los últimos 15 minutos del tema de tumores intraraquídeos. 4 minutos empezamos, ¿ya? Son 21:56, empezamos en 4 minutos. Si hay preguntas, las pueden escribir aquí en el WhatsApp.
Hola, a ver, ¿hubo alguna pregunta? Pregunta, no hubo ninguna pregunta, pero vamos a ver el chat por acá. Vamos a ver el chat. No, ninguna pregunta en el chat. Ok. Vamos a tomarnos apenas unos 15 minutos para dictar la parte de intraraquídeos. Es menos complejo que la parte de infratentoriales, motivo que en infratentoriales hay que aprender muchos tumorcitos, muchos nombres. Ok, así que vamos a entrar ahora mismo a los intraraquídeos. Voy a compartir mi pantallita. ¿Se ve mi pantallita o no? Como ya se dieron cuenta, mucho tiene que ver la ubicación topográfica, o sea, es decir, dónde se encuentra la lesión, para poder un poco predecir qué es. Y después que tenemos confirmado el tipo de tumor que es, pues saber qué más tenemos que darle, ¿no? Aparte de cirugía. Ese es un poco el resumen en general de los tumores cerebelosos y de fosa posterior. En los intraraquídeos también la clasificación topográfica es muy importante, y ahí les voy a mostrar por qué. Es la médula espinal. La médula espinal tiene el diámetro más o menos de uno de nuestros dedos meñiques. ¿Okay? Debe tener más o menos entre 11 a 12 milímetros de ancho. Esta es una foto del filum terminal, de la parte final, no, digamos de la cola de caballo, de la caudequina. Ahí tenemos muchas figuritas juntas, todas parecen unos tallerines. Nosotros lo dividimos a los tumores intraraquídeos en tres grupos: los extradurales, que están fuera de la dura madre; los intradurales, que pueden estar dentro de la médula o fuera de la médula, extra o intramedular. Ok, entonces en frecuencia, los más frecuentes son los extradurales. Los intradurales tienen menos frecuencia, los extramedulares más frecuentes que los intramedulares. Entonces, vamos a repetir ese concepto. Aquí está: intramedular 10%, extramedular, pero intradural 30%, y extradural 60%. Quiere decir que, ¿cuáles eran las más frecuentes de las extradurales? Eran las metástasis. Entonces, las metástasis son lo más frecuente y por lo tanto son 60% de los tumores intraraquídeos. Entonces es lo mismo: extradural, metástasis; intramedular, intradural, pero extramedular, dos opciones: schwannoma o meningioma. Si es intramedular, la opción es ependimoma y astrocytoma. Entonces ya con el hueso, ven cómo se pone la tumoración extramedular, ¿ok? Extradural, que es la que señalan aquí. Esta de aquí, no voy a poner láser. Esta de aquí, esta es la lesión extradural, ¿ok? Esta va a comprimir la médula espinal justamente en el siguiente paso. Este es un poco lo que pasa. Existen síndromes de compresión medular solamente en los niveles donde hay médula. Por ejemplo, de L1 para abajo no hay médula, por tanto no se habla de compresión medular, sino se habla de síndrome caudequino. ¿Ok? Va a haber trastornos motores, sensitivos y desinterianos. Este es un clásico y muy clásico ejemplo, ¿no? Miren, esta resonancia de aquí al lado. Ustedes verán, aquí está la médula espinal, ya esta gris que está aquí en medio, aquí está el líquido subarachnoideo y aquí está la dura madre. Esta dura madre poco a poco va bajando a nivel de T9, lo que va a hacer es dar espacio y pegarse a la médula, y aquí aparece una lesión extraaxial. Una lesión, perdón, extradural, que es probablemente una metástasis, probablemente. Pues la mayoría de los intrarraquídeos son benignos, sí, pero recordemos que las metástasis, que son lo más frecuente, yo diría de los intradurales, lo más frecuente son intradurales, pero no los intramedulares. Bueno, el problema es qué tipo de síndrome nos va a dar. Por ejemplo, los extradurales, lo más frecuente es metástasis. Lo más frecuente de estos de aquí, de los de aquí, de los de acá, esta cosa de aquí se llama metástasis. Y la causa más frecuente es linfoma pulmón mama. ¿Ok? Linfoma pulmón mama. Otros son más raros, ¿no? Los extradurales otros tumores como no sé, pues puede ser el cordoma, o puede ser los plasmocitomas o el mieloma, ¿no? Que son intravertebrales. Aquí es otra vez, miren, esta imagen también, igualito T2,
dorsal, aquí está la médula espinal, el blanquito que es el líquido subarquídeo, pero mira cómo aquí separa, el tumor el- separa la dura madre, no está dentro de la dura madre, aquí uno puede ver, está dentro de la madre. Un espacio, es una tumoración dentro de la dura, intradural, pero está fuera de la médula, y extra medular. Entonces, intradural y extramedular, los dos más frecuentes ahí son meningioma y schwannoma, son los más frecuentes. Creo que probablemente estos sean los más sencillos también de operar, pero son siempre complejos de poder evaluar, porque dependemos mucho de la resonancia. El 4% de los metástasis, o sea, los metástasis no, usualmente no son intradurales, sino son extradurales. Ok, en el caso de intramedular, estos eran los extramedulares, ahora los intramedulares, aquí ven el tronco cefálico, la médula espinal, y ahí se abre como un lápiz la médula espinal, se abre como un lápiz. Y ahí se ve cómo ese, al final se junta de nuevo como un lápiz. Esta es una tumoración intradural, intramedular. ¿Qué es lo más frecuente en estos? Astrocitoma. Astrocitoma. El segundo en frecuencia, ependimoma. Ependimoma. Son los dos más frecuentes. El más raro y tercer puesto es hemangioblastoma. Pues vamos a revisar qué son las metástasis y por qué las metástasis están en el tronco, digo, en la columna. Es una zona muy rica en vascularización venosa. Entonces puede ser que por esa razón también se queden, ¿no?, los tumores. La mayor cantidad de las metástasis son linfoma, pulmón y mama. Cuando uno encuentra una lesión blástica, pues piensa en próstata, mama, pero son situaciones muy, muy raras. La mayor cantidad de las lesiones metastásicas son linfoma, pulmón y mama. Aquí podemos ver una tumoración, una tumoración que es intravertebral, pero desde afuera para adentro está invadiendo, de extradural hacia adentro de aquí. Esta es una metástasis, la metástasis. El segundo tipo que hemos hablado de los intradurales es el meningioma. Tanto el meningioma como el schwannoma son tumores benignos, los son torácicos la mayor cantidad de veces, y lo que la característica de los dos simplemente es el grado de compresión, que puedan dar, ¿no? Los dos son tumores que tienen comportamiento similar. Es una imagen, miren como cuando se hace la durotomía, aquí le ven como la médula espinal está toda adelgazada, y aquí está el tumor, ¿no? El tumor alrededor del orificio de salida de los nervios craneales, hacia acá arriba. Es el tumor de color negro grisáceo, el meningioma. El schwannoma, similar, pero se le conoce clásicamente por su imagen de reloj de arena. Ok, ahora van a ver por qué se dice la imagen de reloj de arena. Igualmente tienen que ir a cirugía. Acá está, mira, el color es un poco más naranja. El tumor intenta, no solamente se sale de la dura madre, se hace intra-extradural, pero también se hace intra-extrarraquídeo, porque puede salirse, y esa salida se llama, aquí se ve, ¿no?, la imagen del reloj de arena. ¿Qué más? Ahora vamos a hablar de los tumores intramedulares, el ependimoma y el astrocitoma. El ependimoma, 30% de frecuencia. Lo más característico es que puede encontrarse en cualquier parte del cuerpo porque disemina a través del LSR, perdón, a través del sistema nervioso central, en cualquier parte del sistema nervioso central, porque disemina a través del LSR. Y existe una variante que se llama variante mixopapilar, que es una variante de OMS nivel 1, grado 1, porque el ependimoma normalmente es grado 2. Y este ependimoma mixopapilar es del filum terminal, del filum terminal. Y el filum terminal es tejido pial, pía madre, ¿ok? Entonces el ependimoma es probablemente el segundo en frecuencia después del astrocitoma, pero es el que más sale en bloque, porque su característica es bastante más clara y más marcada, además el color también diferente. Este es un ejemplo, ¿no? La lesión hasta aquí. Han llegado con durotomía, han abierto, la lesión se encuentra en toda esta parte de acá abajo. Han hecho una apertura, así como una mielotomía como y poder sacar el tumor de acá, en bloque, en bloque.
El astrocitoma igual es tan frecuente como el ependimoma, pero como en otros estábamos incluyendo los tumores que son del filum terminal, pues dan 30%. Pero entonces, en astrocitoma solamente, sin necesidad de considerar nada más un 30% de los tumores, es el más frecuente de todos los intramedullares. Ok, es el tumor intramedular también más frecuente en la infancia. Y son usualmente los más frecuentes, no son centrales, no son tan excéntricos como en esta figura uno corta en la mitad y en la mitad mismo está el tumor, igual corta uno en la mitad y en la mitad el tumor. Ok, entonces en estos casos son más excéntricos, están a un costado porque crece en cualquier parte de la glía. Ok, estos dos representan pues la mayor cantidad de los tumores, ¿no? Tanto estos tumores como ependimomas van a ir a cirugía y radioterapia después de la cirugía. Este es el ejemplo, ¿no? Acá está la médula espinal, mielotomía, se encuentra el tumor, no en el mismo lugar, un poquito más lateral. Luego se reseca y saca el tumor y al final se estructura la médula, ¿no? Se hace la mielotomía de la pía madre. Eso es lo que les quería contar sobre tumores intrarraquídeos. ¿Alguna duda? Bien, al no manifestar sus dudas, les agradezco mucho la adaptación al horario. Espero que estén bien, que les vaya bien en sus exámenes. Les deseo lo mejor. Y son las 10 de la noche y tengo que continuar con mi guardia. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor.